Buenas tardes, mi nombre es Ariadne Méndez, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad de Yacambú. Hoy estaremos presentando unos temas a tratar de la contabilidad ambiental. Que la contabilidad ambiental es un sistema que mide y reporta impactos tanto financieros como no financieros. Quiere decir que la contabilidad ambiental es muy importante más hoy en día para la sostenibilidad, ya que presentamos muchas problemáticas al medio ambiente que obviamente es un peligro para nosotros mismos, los seres humanos. Entonces, la contabilidad ambiental ayuda a que se reduzcan los riesgos, ya que si no, no tendríamos una medición para uno de estos, que son los desechos tóxicos. Como uno de los contaminantes más importantes y más hablados, porque son los materiales que causan más daño al medio ambiente y sobre todo al ser humano, ya que son prácticamente materiales muy reactivos, infecciosos y demasiado peligrosos, ya que contaminan mucho al medio ambiente y al ser humano, y sobre todo a la zona donde está la empresa, ya que ahí existen también vertederos, pero si no tienen una gestión adecuada, donde usan ciertos materiales o donde hacen la quema y todo, ciertamente no va a haber una gran mejora en el momento de eliminar los desechos tóxicos. Entonces, son sitios, los vertederos, son sitios que están en la disposición final para colocar esos mismos desechos. Sin embargo, existen también los lixiviados, que son prácticamente el agua o los líquidos que botan los desechos tóxicos en los vertederos. Son los contaminantes que están en las aguas y que se pueden filtrar a través de las aguas subterráneas y nos pueden llegar a contaminar el agua limpia que nosotros tomamos. Entonces, tenemos que tener en cuenta las políticas ambientales y las leyes ambientales, ya que ayudan mucho a los lineamientos y a promover a la economía circular y reducir muchos los peligros, sin olvidar que las leyes ambientales ayudan mucho a la gestión, a la protección a la biodiversidad, evaluación del impacto ambiental y diferentes. Em, Hay muchos tipos de leyes que ayudan a esto, como la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Gestión Integral de la Basura y de aspectos muy específicos, además de que hay que recordar los deberes y responsabilidades que tienen los instrumentos jurídicos, ya que sin estos no seguiríamos los lineamientos y los objetivos que es cuidar el medio ambiente. Las normas ambientales son técnicas específicas que que establece el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, donde establecen los métodos de rastreo, requisitos operativos, la gestión de residuos peligrosos y la protección de los contaminantes. Ahí vendría la ISO 14001, que ayuda mucho y pone las normas y establece los requisitos para poder hacer una buena gestión de los desechos contaminantes y la protección de la misma. Los convenios y tratados ambientales internacionales ayudan mucho a la parte de la protección de la capa de ozono, la conservación del medio ambiente, además del cambio climático, fomentar mucho la protección de manera internacional al medio ambiente, recordando que gracias a estos acuerdos que están ligados entre los países, ayudan mucho a los problemas transfronterizos y además de mundiales. Gracias a eso protegen mucho y con su gestión al medio ambiente, con los acuerdos y ayuda mucho la cooperación entre las mismas entidades gubernamentales. Los principios de validez y certificaciones ambientales fueron creados gracias a un derrame que hubo en Alaska en 1989, donde se perdieron casi 37 millones de petróleo que cayeron al mar y fueron un contaminante muy grave en esa época, donde estableció la ONU varios principios, que es conducta ambiental y social para las empresas, para poder, con la protección de la biosfera,
un uso más este, de residuos, además de informar al público en el momento de que ocurra un peligro general y cerca de la zona donde fue afectado, junto con la reducción de residuos y para poder prevenir un peligro mayor. Sin olvidar que gracias a las certificaciones ambientales establecen que las empresas están aseguradas por las entidades internacionales, que son las etiquetas ecológicas, para que ayudan las características que están cumpliendo con las normas y con mejor credibilidad en el momento del transporte de sus productos o en el momento de una auditoría en la empresa. Ayuda mucho en su mejora de imagen, en una mejora operativa y mucha transparencia y credibilidad en el momento de las revisiones. La ISO es un sistema de gestión ambiental. Ayuda mucho en las partes de certificaciones en el momento de su auditoría. Bueno, la NIF S1 es otro tema muy importante, ya que ayuda a los requerimientos generales en el momento de revelar la información financiera relacionada con la sostenibilidad, ya que es una de las normas que establece los requisitos fundamentales para un razonamiento más sostenible en el momento, ya que su propósito es informar a los stakeholders o inversores internos o externos que tomen una mejor decisión en el momento de una asignación de recursos. Y además de ir más allá de una visión integral en las perspectivas contables, monetarios y contables de protección medioambiental. Hay que tener mucho en cuenta una perspectiva más de desempeño junto con una mejoría a la imagen de la empresa. Los riesgos y oportunidades de la sostenibilidad es que la NIF S1 se le exige revelar de manera concisa y transparente la información para que puedan esperar razonablemente a los afectados, que son los flujos efectivos, el acceso a la financiación y el acceso el costo del capital. Además que hay que considerar los impactos que pueda tener la actividad ahora, mañana y en un largo plazo. Estos incluyen varios factores, como la gobernanza, que es lo que supervisa la empresa. La gobernanza son las entidades que supervisan la empresa para que sean cumplidas las estrategias que integran la sostenibilidad, que es una de las 4 pilares de la divulgación, que ayudan mucho a los animados. ¿Cómo se integra la sostenibilidad en la empresa? Bueno, es la estrategia que está implementando la empresa para modificar y mejorar, minimizar los riesgos y que estén haciendo un contaminante en el medio ambiente. Quiere decir eh, que son las protecciones que están colocando la empresa para prevenir un daño futuro de sus residuos o de una contaminación medioambiental a su alrededor. Ahí vendría la gestión de riesgos, que ayuda mucho a que con la estrategia reducir los riesgos en la parte no solamente económica, sino también ambiental. Y las métricas y objeciones, ¿cómo se mide ese desempeño? Bueno, gracias a los gestión de riesgo, estrategia y gobernanza, se mide mediante supervisando la contabilidad económica, la contabilidad de riesgos, de cuánto se ha perdido o de cuánto se ha ganado, y obviamente un objetivo es una mejora de la empresa, una mejora en la parte contable y una mejora en su medio ambiente. Gracias a ello, ¿por qué es importante la NIF S1? Gracias a su transparencia, una mejor toma de decisiones y comparabilidad. Gracias a eso proporciona a los inversores una mejora no solo en donde están invirtiendo en la empresa, sino un factores que integran una mejor sostenibilidad en las decisiones de inversión. Además, que ayuda mucho a que impulsar a las empresas en su gestión de riesgo y oportunidades y reduce el lavado de dinero, como es el greenwashing, que al exigir información creíble y auditable se puede proporcionar gracias a una mejor toma de decisiones
y una mejora de riesgos. Bueno, la NIF S1 es uno que está muy enlazado con la NIF S. La NIF S2 es uno de los que está enlazado con la NIF S1, ya que gracias a la NIF S2, que está más estrictamente a la temática climática, que junto con la NIF S1 están en los riesgos y oportunidades relacionados con el clima específicamente o los con problemas climáticos, gracias a que son uno de los mayores riesgos que tiene la sostenibilidad que enfrentan las empresas globalmente. Claro está que aquí en Venezuela no tenemos tantas de esas problemáticas, sin embargo, sí las hay ya por estas fechas. Gracias a la NIF S1 tenemos que revelar los impactos que tiene estos mismos alrededor, junto con los factores que están asociados al cambio de la economía gracias a los regulatorios, tecnologías y el estudio de mercado. Hay que tener siempre unos riesgos y oportunidades relacionadas con el clima, ver las ventajas y desventajas, ya que aunque puede ser más desventajoso en el momento que ocurre la tragedia, que no pase, pero siempre hay que tener una mente abierta y buscar unas ideas para futuro y no solo estancarse ahí. Bueno, esto también tiene sus 4 pilares, que es gobernanza, cómo se supervisan los riesgos climáticos. Bueno, primeramente, en el momento siempre hay que tener una mente de más allá, pensar de que qué podría hacer en el momento para detener esta tragedia. Bueno, las estrategias que impactan el clima en el momento es tener un plan para todo, prepararse para todo. Entonces ahí vendría la gestión de riesgos, cómo se gestionan los riesgos climáticos. Bueno, en el momento que quiero gestionar los riesgos es viendo dónde está la localidad de la empresa, cómo me afecta mi medio ambiente, cómo podría mejorar en el momento. Ahí vendría cómo se mide el desempeño climático. El objetivo es que la empresa no sea tan afectada al momento de que haya un cambio en el clima radicalmente. Entonces, ahí es donde yo tendría que hacer una estrategia para que la empresa no sea tan afectada en el momento de eso. ¿Por qué es crucial la NIF S2? Bueno, ahí me muestra la mayor transparencia como la NIF S1, decisiones de información, impulsa hacia la acción climática y además de que cada jurisdicción depende mucho de los reguladores locales, depende de dónde estés, es que se implementa ciertas estrategias de la NIF S2. Además de que como toda información tiene que ser detallada y comparable sobre los factores climáticos, se tiene que tener siempre acceso a la financiación y costo de capital de organismos. Bueno, ahí vendría con todo eso la ISA 500, ya que es la evidencia de auditoría. Quiero decir que la ISA 500 es lo más cercano que tenemos de las normas de auditoría, ya que proporciona un marco de referencia a los auditores al momento de emitir sobre la evidencia de auditoría a lo largo de los juicios. Además que siempre hay que enfatizar el papel que tiene el profesional de incredulidad al momento de emitir sus propios juicios, ya que esta evidencia tiene que ser utilizada y evaluada en el momento de obtenerla. Y se tiene que tener establecidos los principios y requisitos que el auditor obtenga evidencia adecuada y suficiente. Entonces, el auditor está encargado de, obviamente, que con la evidencia corroborar que sea verdad y prácticamente hacer un sabueso e indagar muy profundamente de ello. Hay que considerar, emitir y evaluar todos los juicios sobre la información que se pretende utilizar en esta auditoría. La ISO 50 siempre se adapta al entorno que está la organización y con la auditoría actual hay que tener tiempo para modificar las diferentes circunstancias. Incluso con el uso de tecnología por parte de la organización, el auditor debe tener herramientas y técnicas automatizadas. Es muy importante tener
un auditor, bueno, la opinión de un auditor en el momento de racionalizar los estados financieros, ya que depende de la calidad y cantidad que tiene la evidencia obtenida. El auditor siempre carece de credibilidad. Es uno de los puntos que se tiene que tener en cuenta, ya que el auditor siempre tiene que revisar, es un detective después de todo. Pero bueno, son los procedimientos de obtener una evidencia? Inspección, observación, confirmación, recálculo, reejecución y procedimiento, además de indagación. Bueno, en la primera, como está en la lámina, la inspección ayuda mucho en la parte de examinar todos los documentos que estén junto con los activos físicos y tiene que corroborar todos estos mismos documentos. En la observación es presenciar todo el proceso que se ha ejecutado o cómo ejecutan todo el conteo de inventario del personal. La indagación es siempre buscar más información dentro y afuera, entrevistas y todo. Y la confirmación externa es, como he dicho, siempre las partes en las entidades de clientes, proveedores o inversores externos o bancos. El recálculo es verificar que toda la documentación sea exacta y la reejecución, realizar siempre los controles y procedimientos del control interno. Los procesos analíticos, al final de cuentas, es la conclusión ya de la información financiera mediante el análisis de datos financieros y no financieros. Bueno, la aplicación en la auditoría es muy importante, ya que la primera siempre tiene una planificación que determina el tipo y cantidad de evidencia que se va a necesitar. La ejecución es que siempre se tiene que llevar en cuenta las pruebas y controles de las mismas. Y la conclusión ya es la evidencia acumulada que es suficiente para soportar la opinión del auditor. La NIA 500 es muy importante, ya que es prácticamente es lo más cercano a los parámetros que tenemos para hacer una auditoría de contabilidad ambiental. Y siempre asegura que el auditor se base en información sólida y verificable, y es esencial para la confiabilidad que tienen los usuarios en sus estados financieros. Muchas gracias.